Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa. Buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está en este hermoso y soleado día? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Muy bien. Bueno, aquí está soleado, no, pero sí está nublado, pero con un poquito de calorcito. Yo creo que es factible que llueva, y allá por los volcanes está más o menos despejado, pero nada más. Muy bien, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz en el día de hoy. Muy bien, bueno, oye, dime por favor, si eres tan amable, ¿quién nos habló de una nueva radio? Pues de la radiodifusora, bueno, de internet, hablamos de Los Cabos, Entonces ahí ya les mandé decir que hagan y dispongan de nuestra señal como les sea de utilidad, y que mucho gusto, y que no se preocupen, porque tienen preocupación, fíjate qué nobles, de decir, fíjense ustedes, amigos de Los Cabos, sí menoscabo de otros cuates, pero sí, como reproche, su angustia era porque a dos comentaristas, no me acuerdo qué nombre, les propusieron, oye, déjanos tomar tu sección o tu programa para ponerlo, pero todavía no tenemos dinero, no sabemos cómo pagarles. Y a mí también me hicieron, don Jorge, no quiere entrar. Por favor, debo decir, para elogio de ustedes, que los concesionarios en México, en la antigüedad, antes la moneda de cambio de la comunicación era el dinero. Después, ahora en nuestros tiempos, es el poder. Ahora hay medios de comunicación, no les interesa ya el dinero. Obviamente tienen tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut es una expresión francesa que quiere decir tienen en abundancia lo necesario. Lo que quieran lo tienen. Ahora les interesa el poder. Y para mis amigos de Baja California, que me dieron un poco de ternura en preocuparse cómo iban a pagar, les digo, no, hombre, por favor, que se van tan preocupando por eso. Pero esa preocupación que tienen dos muchachos o tres o cuatro de allá, no la tienen los grandes concesionarios con su gran vientre, su anillo de diamante, como Gastón Billetes, porque ellos dicen, no solo no te pago, sino que no me interesa que me pagues. Es decir, si tú quieres comprar tu tiempo, no te lo doy. O como dicen en la estación, no te lo vendo. No te lo vendo. No te lo vendo porque fíjate que ahorita no estamos grabando. O fíjate que ahorita estamos haciendo programas para la juventud, para la madre, para programas para la juventud. Si yo les contara lo que he visto en mi calidad de homo sapiens, si es que así se dice, o como digan, verdaderamente con que tomar mi pasaporte y decir, renuncio, y lo puedo manifestar para quien quisiera escucharlo. Estamos de la parte de la dignidad humana. Comenzaría hacia abajo la indignidad, lo no digno, lo no propio de lo humano. Estamos en la área de no propio de lo humano. Así es que yo agradezco muchísimo a los de Baja California, y no se preocupen, y adelante, tienen ustedes un sentimiento humano que muchos concesionarios no tienen. En todo caso, los del DF. Muy bien, adelante, mi querida Mona Lisa. Pues hablando de estos esfuerzos solidarios que con mucho gusto hacemos, con mucho entusiasmo, porque comunicar no es una patología, como a veces usted dice, no sé por qué lo hago con patología. No, yo le admiro y le aprecio mucho. Es yo pienso, una responsabilidad ciudadana, el tener un espacio donde una voz que analiza, que no se deja llevar, a menos que haya razones,
y pues la verdad es un gusto estar aquí. Yo creo que todos los que estamos involucrados, que vamos a mencionarlos y agradecerles. Bueno, pues estamos en radiolanuevarepublica.org, radio y televisión, también en notipoemas.com, en Radio AMLO TV y todas sus versiones, alcalorpolitico.com, también muy formales desde el inicio, Radio Poder Ciudadano igual, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, con Pepe Garduño grabando audio y video para enviarlo, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com, Frida Guerrera, blogspot.mx, y bueno, Víctor Hernández de Los Cabos, que si le mandan los datos a noprivatizacion@gmail.com, daremos el reconocimiento correcto para que los puedan sintonizar allá en Los Cabos. No te oímos. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno, y de México para el mundo, pues No, pero no te oímos lo de Los Cabos. Bueno, le pedimos a Víctor Hernández de Los Cabos que por favor nos mande un correo electrónico a noprivatizacion@gmail.com para que pueda ayudar pues el crédito correcto, ¿verdad? Y decir en qué página o en qué estación los puede. Se llama Víctor Hernández, sí, adelante. Bueno, y más allá de nuestras fronteras, un saludo también a Red Puente Sur, gracias a ellos hacen la distribución a Sudamérica. Un saludo a Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay estamos en el 105.3 FM, Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM en su red de 7 radios, Radio SFM en Nueva Helvecia, Colonia. En Ecuador, Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en el 1015 AM, Radio Hualcho. Y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa, en 87.6 Fiesta FM. Les recuerdo que pueden comunicarse directamente con Jorge Saldaña en su Twitter, @SaldanaJorge, y que pues alrededor de las 12 ya están publicados tanto el audio como el video para aquellos que deseen escucharlo, bajarlo, pasarlo a sus amistades o retransmitirlo en sus páginas o en sus estaciones. Bien. Gracias, querida Mona Lisa. Hoy tengo mucho interés en hacer y en decir lo que voy a decir, porque creo que voy a hacer un bien. A alguien le voy a hacer bien. No es mi finalidad ser una hermana de la caridad para hacerle bien a los políticos que no necesitan y que muchas veces no quieren. Pero creo que si se considera bien con inteligencia, con propiedad, con una virtud internacional que se llama, ahorita te voy a decir, busca sagesse. Sagesse es una mezcla de sabiduría, de inteligencia, de buen comportamiento. Es decir, si se examinan las cosas con inteligencia, con deseo de hacer el bien, hay que tomar recurso y apelar a la crítica. ¿Qué significa esto? Hay diferentes maneras de crítica. La crítica que nos tiene enseñado la televisión no es crítica, es degradación, degradar. Para la televisión no existe un término medio en el cual la enumeración de los hechos que generan rating, el silencio o la condena que degrada. Hubo 50 muertos. Veamos lo que dice la esposa de un difunto. Genera rating.
el esquizofrénico fulano de tal, el padrote, como le llamaron a un candidato, junto con unos 45 epítetos calumniosos. Ay, sí. Eso es degradar, pero no es crítica. La crítica es una enumeración de aquellas cosas que pueden ser, primero, apegados a la verdad. Bueno, pues digo, si vas a hacer una crítica como esa, padrote, como le decían en Radio Fórmula a Andrés Manuel, o esquizofrénico, como le decían en el programa de Beteta, o como le decían, no tengo apuntado todo, pero en fin, sería mucho insistir. Pero aquí lo que importa ahorita es ver la crítica. Circula por las redes del Twitter, que es lo que yo le entiendo más o menos, un artículo de la prensa en Argentina. Cuando digo prensa, debemos entender que no es un solo periódico. La prensa se le llama por antonomasia, es decir, por extensión, a todo aquello que tiene que ver con la información, con la comunicación, con la actualidad, con las noticias, todo aquello que forma parte cultural de la vida cotidiana de un ciudadano. Es decir, la prensa dice. Por eso siempre los gafetes para identificar medios. Prensa, ¿no? Sea televisión, radio, revistas, periódicos, lo que sea. Entonces, los hombres de la prensa, los hombres de la información, para mi gusto personal yo no lo veo así, pero otros sí lo verán, en todo su derecho, obviamente. Yo lo veo como obedeciendo a una patología nacida de cierta vanidad, nacida de cierta importancia. Es un modus vivendi, un modus operandi, es llenar un lugar en la sociedad, de servir de liazón, de eslabón entre el que no sabe nada y yo que le voy a decir qué cosa es. Pero no quiero pero no debo confundir. Desde mi particular patología, yo digo, le voy a decir lo que creo, que evidentemente siempre pienso que estoy dentro de la verdad, pero realmente posiblemente esté dentro de la mentira. Ahora, si yo, por ejemplo, no digo, a mí me molesta la ideología ultraderechista que pueda tener la señora Vázquez Mota, su formación religiosa augura que vaya en contra de ciertos avances de la humanidad en cuanto a libertad de género, en cuanto al feminismo, en cuanto al aborto, cosas en las que yo creo no. La señora, obviamente por su formación religiosa, no cree y condena la homosexualidad, y yo tengo una formación. Yo digo todo eso y no estoy agrediendo a la señora Vázquez Mota, sino a su ideología, y me parece que nadie me podría decir que estoy mal. Así es. Si la señora Vázquez Mota fuese la candidata de la televisión, fuese la candidata del neoliberalismo y fuese la candidata de los hombres de poder y el empresariado, obviamente yo no trabajaría en ningún medio de comunicación de los del país, porque no habría libertad de expresión. Por eso yo soy de aquellos que no creen que exista la libertad de expresión total en México. Y ahora sí, como decía Barros Gómez, libertad de expresión o hay o no hay, porque no se puede estar un poquito embarazado, o no se respeta. Barros Gómez decía, el comunismo, usted es comunista. No, señor, no soy socialista. No, porque aquí el tener ideas de izquierda es como estar embarazado. Una chica está embarazada o no está embarazada. No está un poquito embarazada. Pues yo soy igual. Aquí o hay libertad de expresión o no hay. Y sí puedo afirmar, puedo decir,
que una realidad, una libertad de expresión tiene que ser completa, pues si no ya no es libertad. Una libertad a medias, si soy pesimista, la veo como medio esclavitud. El vaso, pues, como en el estadio. No digan que el estadio cuando jugó el América estaba medio vacío, porque es ser pesimista. Jugó el América, entonces el estadio estaba medio lleno. Sí, porque es nuestro equipo. Si juegan los camoteros de no sé qué, del Necaxa, pues está medio vacío, porque ya se queda en la idea lo vacío en vez de lo lleno. Hablando de eso, ayer dijo el presidente de la República, no es el gobierno quien pone las restricciones a la libertad de expresión. Sí, señor presidente, por favor, sí las pone. El no prohibir es una manera de hacer, es una manera de actuar. Si tenemos 80 programas, ayer por ejemplo estuve viendo otros programas en los cuales se incentivaba mi deseo de matar, y no hay nadie que me haga el servicio de que no pasen. No son producidos en México, son nada más presentados al público de la gente, como dice la canción o los versos populares. Así es que no es posible creer que no hay restricciones a la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión en realidad no necesita, las restricciones que hay no son a la libertad de expresión, son a la libertad que se han arrogado a algunos de divulgar y convertir en dinero los instintos de la incultura, los instintos de lo morboso, de lo, ¿qué te voy a decir? Los instintos, por ejemplo, sale una chica, ¿qué tiene que ver? Nada. Si ustedes dicen me hace daño, no, la señorita que cruza entidades zoológicas femeninas y entidades zoológicas masculinas, y que prácticamente en paños menores los aparea. Y para comenzar, a mí me gusta. Me gusta apelando a mi parte morbosa, patológica, pero le da oportunidad a que esos muchachos y muchachas expresen sus infravalores. Oye, tú te vas a la cama con un muchacho a los cuantos días, no ese mismo día, dice la muchacha. Dime tú si no es un, ¿cómo se llama? Elogio a la prostitución. Bueno, velo como quieras, ¿no? Me pueden decir viejo arrieré quiere decir antiguo, atrasado. No, y no, también no soy un mojigato, pues soy estrictamente lo que soy, pues, un humano con todas las perversidades naturales de un viejo, y viejo rabo, quién sabe qué le dicen a uno, viejo rabo verde, quién sabe por qué, apunta para buscar en sopa de letras. De todas maneras, el hecho de institucionalizar el apareamiento en una onda, y díganme lo que quieran, pero no es una misión, y no hay nadie que diga no. Y no lo digo por mí, que ya no hay nada que hacer, soy irredento, pero en un país donde existe un altísimo grado de información, donde se puede engañar con la mano en la cintura a cualquiera, porque malgré tú, a pesar de todo, el francés, somos de una ingenuidad total. Somos ingenuos. Entonces presentar eso es aprovecharse mucho. Entonces para el gobierno de Felipe Calderón, él dice que no pone las restricciones a la libertad de expresión.
no pone las restricciones a la divulgación de un material perverso. Es decir, es perversión el hecho de enseñarme a matar. Es perversión el hecho de enseñarme el trinquete, el hecho de enseñarme la erotización de los niños, la explotación de los minusválidos. Todo eso es una perversión que debiera ser restringida. Llámale como quieras. En cambio, la libertad de expresión tendría que ser para escuchar el pensamiento, no la degradación. No es lo mismo si yo hablo que soy enemigo del tradicionalismo mocho o religioso, a que si ofendo a la señora Vázquez Mota, por decir algo. Y aquí dicen, no puedes decir nada. O es que le dijo padrote, o es que le dijo loco, es que le dijo esquizofrénico, es que le dijo mantenido, es que le dijo ladrón, es que le dijo 20,000 veces todo eso. Pero era libertad de expresión. No, eso es mala leche. Eso es complicidad. Y a propósito de eso, llegó en el internet que ahora tenemos que tomar referencia. Ya no es el 4 locos que desde su casa, con pensamiento alternativo, activistas frustrados, están diciendo pendejadas ahí en su Twitter de 140 palabras. No. Ahora resulta que es información. En un país donde la información es rating, los medios domésticos de comunicación televisivo son la salvación. Lo que yo hago es ser un reportero del Twitter, porque miento, la televisión me da la posibilidad de alimentar todo aquello que es una crítica, que es condenable, que está fundamentado en la mentira, en el engaño, en la impudicia. Eso es lo que me da la televisión. Perdón, pero así es. Sí, te juro, si yo quiero me dice, pero ¿por qué ve usted eso? No lo veo por placer, mi querido cuate. Lo veo o por perversión, o por mala leche, o por deformación profesional. Ver el programa donde la señora aparea humanos no constituye un placer, en serio, no constituye un placer para mí. Quizá ver una muchacha en cuera, bueno, pues sí, pero pues ya cambia, y ni lo tempore, me acuerdo de otros tiempos. Sí, pues ya ni modo, como el perro del carnicero, bueno, y eso es un dicho que no les voy a decir. Entonces, pero yo digo, dime qué impacto puede hacer en una niña de 16 años. Dice, pues presentan en la televisión ese ejemplar, y si ella se va con su cuate a su cuarto a las 2 horas de haberlo conocido, ¿por qué yo no? Y como la aplauden, es una conducta la cual se está divulgando algo que puede ser muy peligroso. Además, bueno. ¿Pero qué señor? ¿Qué? ¿Qué es lo peligroso? ¿Lo peligroso? Sí. Bueno, que la niña de 14 años, como ve que la televisión le da como modelo el hecho de tener cierta promiscuidad, como la niña no está bien enterada, se va y regresa encinta. Eso sí. Es una explicación, yo creo, de tantos adolescentes que, a pesar de tantos métodos anticonceptivos, es todavía un problema gravísimo, ¿no? Pero estamos hablando para cientos de miles de personas. Yo te aseguro que si tú supieras lo que pasa en mi pueblo, estamos hablando con calidades subhumanas, abajo de lo humano. Pero no es ofensa para ellos, es un reproche directo para los responsables de hacer del humano, del homo,
el hombre del plantígrado que anda en 2 pies y que camina, un ciudadano. Y esa respuesta y ese reto, los reiterados regímenes de la dictadura porfiriana, la revolución, la posrevolución, el priismo y el panismo, no han cumplido con el deber de hacer de cada entidad mexicana humana un ciudadano. No han cumplido. Y te digo, todos los días que yo me informo de una desgracia de mi pueblo, atrás de todo eso está ese terrible y pavoroso incumplimiento de lo que se han arrogado, se han hecho para sí todo aquel que tiene poder en cualquier circunstancia y que ha traicionado la obligación que tiene de hacer del ciudadano, de hacer de la entidad humana, del mamífero, plantígrado, bípedo. ¿Qué otra cosa somos? Vertebrado, ¿eh? Sí. Somos mamíferos, bueno, yo a la cabeza, vertebrado, mamífero, bípedo, Homo sapiens. Homo sapiens es una manera elegante de decir, ya quisiéramos que fuéramos Homo sapiens. Quizás sí, porque la esencia del Homo es tener una sabiduría para vivir socialmente, eso indiscutiblemente. Es el propósito, ¿no? Sí, esa es la idea, pero no han sabido hacer un ciudadano, es decir, ¿cómo se dice? Alguien que viva en sociedad, con las obligaciones naturales del que vive en sociedad y con los derechos naturales del que quiere disfrutar de un gobierno. Gobernai es timón. Me parece, gobierno debe venir, creo que viene o analiza originalmente, es un término marino, o tiene que ver con el timón con el que maneja. Entonces, bueno, resulta de que es en los medios de comunicación, y de ahí, para no bifurcarme, bueno, siempre soy un bifurcador, me voy por un lado y por otro. Un amigo mío decía, no te disperses porque estás más persa que dis. Está bien, entonces me disperso. Bueno, me llegó, por favor, gracias señorita tan gentil que me mandó la evaluación que hace un grupo de periodistas periodistas de la televisión en Argentina. ¿Cómo los envidié? Los felicito cordialmente por tener un medio de comunicación donde puedan, ojalá también lo hagan así, de personalidades de su país. Ya voy a informarme con mi querido amigo el filósofo Fernando Buenabad para felicitarlos y decirles, se evaluaba el tránsito, la llegada de Peña Nieto a Argentina. Ah, sí. Tengo posteado el video y el audio que pienso pasar a terminar el programa, sí. Sí. ¿Ese lo vas a poner? Sí, al final. Ah, bueno. Entonces ustedes se darán cuenta ahí de la manera de presentar, evaluar la propiedad. Búscame crítica. A ver si eres tan amable, Mona Lisa, tú también, crítica. De hacer una examen, evaluación o crítica, porque crítica no es enumerar las deficiencias, sino enumerar las características, tengo entendido, para que nos formemos una imagen exacta y un criterio total de la circunstancia. Es un conjunto de opiniones o juicios sobre cualquier asunto. Sí, es juicio, discernimiento. Pero no juicios negativos. No específicamente, conjunto de opiniones o juicios negativos y contrarios que hacen sobre una cosa. Obviamente el pinche diccionario de la RAE, digo así porque tiene muchas cosas que no convienen a la realidad.
Bueno, mire, etimológicamente yo aquí encuentro que la palabra crítica, la acción, está derivada de la palabra criterio, concepto o mecanismo. Búscalo En sentido de discernir la verdad, evidenciando previamente la falacia o el error. Pero originalmente, atendiendo a su origen griego, la palabra crítica no forzosamente implica la enumeración de lo negativo. No, es solo juicio o discernimiento. Está bien. Analizar, y si no, en el Espasa Calpe, que son 98 tomos, pero lo vamos a buscar y te lo vamos a dar para decir que incluye evidentemente la posibilidad de decir, examinar, presentar todo aquello que puede ir en una dirección o en otra. Pues presentaron en Argentina una evaluación de las características y alguien podría pensar que quien salió lastimado, que quien salió fregado y a quien expusieron ahí fue a Peña Nieto. Yo no lo veo tanto así. Claro que mencionaron deficiencias de su personalidad, pero más que todo enjuiciaron el sistema mexicano. Sí, y sobre todo la influencia de Televisa. Por eso, influenciaron el México. ¿Cómo se presentaron el México actual, el México dividido por un duopolio, en el cual son los detentadores fundamentales del poder. Las tesis que ellos en la televisión argentina le manifiestan a quien quiera oírlos hoy por medio del Twitter, por lo menos a toda Latinoamérica, esas son las que yo tengo aquí. Y sin la perfección y la juventud que tienen aquellos que son hombres de mediana edad y no como yo, están señalando, poniendo el dedo en la llaga, llamándole al pan pan y al vino vino, sobre un régimen que, si tienen la palabra, seguro la hubieran utilizado, y que es la televicracia. Así es. El poder de la televisión. Ellos magistralmente señalan la feroz concentración mediática, SIC, que quiere decir, así dijeron, ¿puede haber libertad de expresión? Preguntó al señor presidente de la República, que ayer mismo dijo, no es el gobierno quien pone las restricciones a la libertad de expresión, dice el presidente aquí. Qué barbaridad. 5,000 kilómetros allá abajo le dicen, es que en tu país hay una feroz concentración mediática manifestada por un duopolio. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién? A ver, los argentinos se equivocan. ¿Quién dice una verdad y quién dice una mentira? ¿Se dan ustedes cuenta? Yo, lamentablemente, en mi situación no puedo, aunque quisiera, comportar. Saqué mi conclusión. Para ser un auténtico, para ser un buen mexicano hay que mentir. Y se los digo porque viajando, y ustedes saben que he viajado mucho, por necesidad y por exilio o por lo que sea, si yo les doy me imaginé, hago de cuenta que estoy entre ellos y les digo, sí, argentinos, tenés, así como dicen ellos, tenés la razón. Pues soy muy mal mexicano. Ahora, ¿cómo carambas voy a defender a mi país si creo en lo que están diciendo ellos? Sí, yo en la mañana que estaba escuchando y viendo este video, hasta pensé qué tal si le pusiera yo pedacitos y usted los fuera comentando, ¿no? No tengo que comentarlos y tampoco es mi obligación. ¿Cómo te voy a decir? Es que sé que evidentemente
y tú lo vas a poner porque tú quieres y porque es tu estación y porque es tu onda y es tu horario y cada quien su vida. Es decir, desde mi particular punto de vista, yo sé que, ya comentando eso, pero yo tengo los arrestos para decir, creo en eso y lo creo porque estoy ubicado en las circunstancias de decir cómo suceden las cosas y cómo creo que sean la verdad, respecto al duopolio, respecto al criterio, respecto a la factura, al hacer el poder, aunque la televisión, cuando la televisión hace a los hombres del poder, la televisión gobierna. Sí. Por eso hice mi onda ¿cómo se llama? La televicracia, el poder de la televisión. Aquellos compañeros de allá están en la misma sintonía, pero yo dije, no puedo, ¿cómo te voy a decir? Unir mi coro a su coro. Yo sé que aquí lo digo, pues no lo oye nadie, no estando en la televisión comercial y no estando en la radio comerciales. Bueno, nosotros pues con 100 o 200 personas no parecería que somos lesionantes, no lastimamos los intereses ideológicos del sistema. ¿Está claro? Pero ya digo, Pues yo creo que ya los medios alternativos tienen una penetración muy diferente a la que consideran los oligopolios, porque mire, hicieron campaña en serio para favorecer un candidato y aún así tuvieron que invertir un dineral para comprar votos. Si fueran sí, pero eso no es ningún problema. Eso no justifica nada. El hecho de que hayan tenido que gastar dinero no significa absolutamente. ¿Sabes dónde está la gravedad de lo que me estás diciendo? En que pudiesen haber, digo pudiesen porque no lo sé, pudiesen haber tenido ese dinero. El hecho de que un determinado grupo ideológico, por presión de los medios A, B, C o D, en este caso de los medios alternativos, tenga que gastar dinero, no es, ¿cómo te voy a decir? Se ve la necesidad de hacer esfuerzos, no significa más que es el termómetro de la corrupción. ¿Tuvo o no tuvo ese dinero? Esa es la pregunta. Es muy grave, ¿cierto? Se vio obligado a gastar dinero. Qué bruto, tuvo que gastar dinero. Bueno, pero como no tenía, porque normalmente ya estaba gastado todo, no lo hizo y se evitó. No, ni mal. No, el dinero lo hubo. Y esa es simplemente la constatación y confirmación de la monstruosa maquinaria que había. Ahora, ese es un punto de vista. Otro que era el que yo quiero llegar, a lo hecho pecho. Cosa Juzgada era el programa televisivo que tenían ahí, que hacían y que todo eso. ¿Qué hay que hacer? La televisión hace imágenes, no hace héroes. La televisión hace héroes, pero de telenovela. La televisión hace personajes, pero del programa. La televisión hace locutores anclas y hace conductores de televisión, no hace salvadores de la patria. El reto para algún priista, no de buen corazón, de buen entendimiento y que no se haga tonto solo, sería decir, ¿cómo convertimos lo que tenemos en algo de utilidad? Habida cuenta de que esto no es ni elogio, ni cambiar de chaqueta, ni nada. Simplemente, como decía don Jorge Saldaña padre, no hay más cera que la que arde. ¿Me explico, mi querida Mona Lisa? Sí, estaba leyendo aquí, hablando de esto de la crítica,
que esa es una opinión formal fundada y razonada, necesariamente analítica con connotación de sentencia, cuando se establece una verdad ante un tema usualmente concreto. O sea que sí, es una opinión formal, fundada y razonada. Es una evaluación. Exacto. Bueno, en fin. No negativa, simplemente no negativa. descripción de lo que ocurre. Lo que pasa es que aquí, en México, no puede hacerse la crítica desapasionada porque la enumeración exhaustiva de las características de una persona o de un acto o de un hecho forzosamente tienen que llevarnos a la gran cola que tienen las instituciones, los sindicatos y los personajes de la política. Si examinas con pelos y señales la vida de cada uno de nosotros, hay un ángulo criticable negativo. Así es. Y entonces tienes que mencionar todas sus trapacerías, trácalas. ¿A un poco tú crees el otro día que estaban nombrando todo el currículum vitae de un diputado que ahora está muy jerarquizado? Tiene por lo menos 20 puestos políticos. Yo no sabía que existía. Esos 20 puestos políticos, en los cuales no ha hecho prácticamente nada que la patria le deba agradecer. Y si tú ves su ¿cómo se dice?, el capital que ha hecho, obviamente que si examinas toda su vida y sus andanzas, lógicamente que tienes que hablar en negativo. Entonces estaba yo diciéndote, mi querida Mona Lisa, que no hay más cera que la que arde. Y entonces quien tiene que examinar las cosas del nuevo México, nuevo, digo sí, el diferente México que llegue, o el mismo México que se establezca, no lo sé. Ojalá no sea el peor México que se avecina, sino que sea, no, evidentemente, por todos los medios de que sea yo capaz, aseguro que no quiero que el México actual continúe. No nos podemos desayunar con 50 muertos y que nos digan que esto es normal, carajo. Perdón, dije una grosería, perdónenme ustedes. Pero espero que esté perfectamente justificada. Esto o se compone o hay dos. O se compone o se compone. Pero sí es atemorizante, por ejemplo, Nezahualcóyotl ahorita está bajo patrullaje del ejército. No, a mí me parece que lo más grave que sea un experimento. Claro. Y si es un experimento, no hay intención de que vivamos en un territorio libre de América. Pues en una entrevista que Peña Nieto dio en el extranjero, porque allá sí estamos enterándonos mucho, se deja entrevistar mucho por allá, de que él pensaba, para frenar la violencia, continuar con esto del ejército igual e invertir, incluso iba a pedir mucho más presupuesto, y además dijo que iba a hacer grupos de choque. Es una declaración de él, que eso pues es muy grave, ¿no? Ya revisando la trayectoria de su asesor a nivel Óscar Naranjo, a nivel de seguridad, pues es el esquema colombiano, ¿no? Mira, no estoy catalogado porque no lo sé para decirte las implicaciones que tenga en el cuadricular a alguien y poner a policías en cada lugar. El problema no está en la cantidad de las personas, sino en la calidad de las personas. Está como la privatización. Privatizar, si a algunos países les va muy bien con la privatización, el problema no está en que privaticen o que ayude a alguien de fuera o que no ayude a alguien de fuera. El problema está en la calidad moral de quien privatiza. Claro, y en la corrupción o no que esté implicada. Por eso te digo, llegamos al meollo del asunto. El petróleo es nuestro, pero manejado por corruptos, se fregó, no sirve para nada. El petróleo está privatizado y manejado por corruptos, bueno, pues solo que van a ganar más aquellos
o más nosotros, y se van a pelear por lo que se gane chueco. Pero si se dice el petróleo está privatizado y se maneja con intachable honorabilidad, pues entonces estamos dentro de lo derecho, mitad para ti, mitad para mí. Pero en México empieza el problema cuando hay 3 mitades, mitad para ti, mitad para mí, mitad para mi sobrino, y hacen 4 mitades y mitad para el que nos da permiso. Sí, entonces entra la corrupción, entonces ya las cosas se pudren. Y entonces el problema no es la privatización, el problema es la corrupción de la privatización. De ahí en fuera, pues hacer negocios con un chino, con un japonés, con un inglés, con otro, pero si los elementos que hacen eso ven por su beneficio personal antes que por el pueblo, estamos amolados. Pero lo que volviendo al tema de lo que los compañeros de Argentina dijeron, no creo que haya un solo punto que pueda ser reprochables. Quizá un locutor mexicano muy avesado y todo le diría, pero cállate vos, que vos también tenés tu historia, tuviste una dictadura terrible. Sí, pero no se trata de tomar venganza de lo que ellos dicen. Digo, yo me hice la reflexión, ¿qué podría yo decirles en descarga de lo que ellos dijeron? No tengo argumentos. No tengo argumentos para decirles nada. No hay ninguna verdad que pueda yo chantarles, restregarles, de decir, no, argentino, que tal y tal y tal. No puedo. Y no creo que haya ningún diputadete, ni senadorcito, ni político, que en estricto sentido y respondiendo con veracidad, sin demagogia, sin jaladas ideas, digo, que voy a extraer por ahí, que no dé lo deseable como un hecho. Es decir, lo deseable es que la disciplina, es que el rigor, ese es tu deseo, güey, pero no lo estás haciendo. Hasta el momento no lo has hecho. Y esa es la manera de muchos gobernadores de manifestar que lo están haciendo. El hecho de decir, es que los principios fundamentales de nuestra patria son buscar la verdad, el bien y la justicia. Sí, pero no lo has hecho, no te ha salido. Porque la realidad es porque tú no consideras como un auténtico valor ni la verdad, te vale muy poco el bien y la justicia impensable. Si en tu país, es decir, nuestro país, de 100 actos de justicia, prácticamente los 100 se van sin veredicto, sin juicio y sin juez. Y cuando de casualidad metes a uno al bote, hacen un túnel para significar que salió por ahí y les abren las rejas de la calle, donde hay 2 autobuses de servicios turísticos Ocaso, que son los que llevan a mi grupo de cantantes, y ya ahí están los autobuses Ocaso, yo, mi charifa, vámonos, y se van. Eso es un país de la cual nos podamos jactar. Ese es el país por el cual nos podamos felicitar. A ver, díganlo. Ese es el país que ahorita están presentando los argentinos. Y es un aviso extraordinario para el grupo, porque aquí no es a lo que se ve, como dicen en mi tierra, a lo que se ve, lo que se sospecha, lo que se mira, lo que se avisora, que es la palabra, es que un grupo de jóvenes va a tomar el poder en México. Va a estar en el poder. Bueno, habida cuenta de que no hay más cera que la que arde, aparte de las disquisiciones o pláticas o inconformidades que muchos mexicanos tenemos,
no podemos irnos todos de México. La realidad es que aquí nos vamos a quedar. La realidad es que muchos tendríamos ganas de largarnos, pero no podemos. La realidad es que quisiéramos cambiar todo hacia un estilo democrático, no gobernado por la televicracia, que es la hacedora de la esencia del poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues habida cuenta de que la cosa está juzgada, ya lo dijo Luna Ramos. Andrés Manuel dice, chao. De buenas a primeras aparece Ebrard y dice, yo quiero. Coño, no vas a comenzar ahorita, faltan 6 años. Pero fíjense ustedes, psicológicamente estaba platicando con el psicoanalista, el hecho de decir, tengo un trauma, me duele mucho. No es cierto, no es cierto. No pasó nada, Me voy a preparar ya para empezar a alistar mi traje, mi corbata, para ahora que cambie el gobierno. Coño, todavía no comienza. Pero psicoanalíticamente Ebrard tiene una reacción, yo digo que peligrosa, el negar la realidad. Sí. Porque en la fantasía, es en la fantasía, en el sueño de Marcelo, estaría de decir, no pasó nada, faltan 6 años, no es cierto, yo ya voy a entrarle, ya me voy a preparar, voy a trabajar. Es decir, hoy tengo dolor, hoy México en una o en otra forma no está conforme. Entonces yo te ayudo, neguemos la realidad. La realidad se llama tiempo, y yo te estoy proponiendo dar un salto en el tiempo y que el tiempo sea invisible. Es que ya de por sí el tiempo es invisible, bueno, impasable, es decir, ya pasó y ahora ya me toca a mí y vas a ver cómo conmigo todo va a ir bien. Chin. Pero lo grave es que no es así. Sé que dentro de muchos individuos se han preparado para ser presidentes de la República toda su vida. Yo oí al papá de un presidente de la República decir, junto a mí, felicidades, señor, porque fulano de tal, de su familia, fíjate qué delicado soy, no digo quién, Uh-huh. Señor, lo felicito. Era un viejo, yo en esa época joven. Lo felicito, alguien de su familia ya va a ser presidente. Jorge, mucho gusto, lleno de alegría, nos llevó 40 años llegar aquí a Palacio Nacional. Era el besamanos de uno de los muchos presidentes que he conocido. Su papá me conocía y me dijo, nos llevó 40 años. Justificadísimo que se prepare cualquiera desde su infancia. Pero el hecho de proponerle al pueblo, vamos a prepararnos 6 años, digo, voy a entrar en campaña 6 años, eso es lo que, tampoco me parece ni grave ni peligroso, lo que me parece psicoanalíticamente importante, decir, te borro tu tiempo y pasas del dolor de ahorita a la alegría de que te anuncio que conmigo va a ir bien las cosas. Es decir, te propongo que 6 años cierres los ojos y no sueñes, ni duermas, claro. Es decir, que no te des cuenta de nada, muérete 6 años. Sí, y eso yo te es despierto en 6 años. Eso quisieran. ¡Qué barbaridad! Ya denle vuelta a la hoja y vuelvan a soñar. Ese es el asunto. Uh-huh. Bueno, entonces, todas esas cosas que estamos diciendo porque este programa de Argentina, es decir, nos están enseñando además a hacer una televisión no comprometida con el neoliberalismo del concesionario. Se trató ahí también de que el duopolio
en esto están equivocados y que el duopolio 2, el monopolio de 2, monopolio no puede ser, si el monopolio no puede ser de 2, pero en fin, ahí se ha acuñado el término duopolio, es decir, el gobierno de 2 en este caso no ha dejado entrar a Carlos Slim. Es lo mismo. Por su muestra los conoceréis. Si estamos hablando de colores del mismo matiz, no hay nada que pueda presentarse en las aportaciones de las injerencias televisivas del señor Slim que pueda cambiar. En este caso, lo único que estarían haciendo es el tripolio. Porque ahí cuando me dicen, estamos haciendo programas para jóvenes, ¿saben lo que ellos llaman hacer programa? Me dijo un tal Vázquez, ¿sabes cuál es la cosa de hacer programas para jóvenes? Que narraron la muerte de un funcionario, el asesinato de un funcionario, dice, o sea, ¿no? Que lo mataron, ¿no? Pues qué bruto, ¿no, chavos? Pues, qué güey, ¿no? Oye, pues a lo mejor tenía cola que le pisen, ¿no? O sea, ¿no? Ahí vienes con tu choro, ya tanto rollo, pues sí lo mataron y no. Ese es hacer programas para jóvenes porque dijeron que su televisión es juvenil. Es decir, no me había yo percatado ni dado cuenta que narraban con la ligereza de antro las cosas graves, cruentas y terribles de México. Esa es la televisión que quiere también competir con el duopolio existente. Está de la refre. Pues sí, porque ¿para dónde? ¿Cuál rumbo distinto, no? Eso es lo que tendría que comprender la cera, lo que arde y lo que hay. Ya van a estar en el poder. No habrá modo de que comprendieran un poco que hay un pueblo que reclama, que hay un pueblo que necesita que se le tome en cuenta. No solo sois vosotros, como dirían en España, no solo son ustedes, hijos, también hay ciudadanos que nos ahogamos. Mucho gusto de saludarles. Son las 11 de la mañana. Adelante, Mona Lisa. Porque bueno, hoy es el último día en que se reciben propuestas de cambio a la reforma laboral, 21 de septiembre, y el 27 de septiembre ya se votará en el Pleno. El día de hoy este pueblo, ¿verdad?, se va a manifestar a las 4 de la tarde en una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo en contra de esta modificación de la Ley Federal del Trabajo. Así que están todos convocados. ¿Quién convoca? Pues convocamos todos. Los modelos de contratación, los salarios, el derecho de huelga, minas, tercerización, transparencia y democracia sindical, pues son cosas grandes. Jubilación también, ¿no? Ahí me deben una feria, 50 años de jubilación. No, ya me toca. Que lo preocupante de esta ley federal que van a implantar, que quieren implantar, a menos que de veras el pueblo entendiera, lográramos vencer la barrera de esa televicracia y entendiera que cosas tan simples como que, por ejemplo, el tiempo extra que sirve para mucha gente completar sus ingresos, en lugar de horas dobles y triples, ya ve que así se pagan según... Sí. Bueno, ya no se van a pagar dobles y triples, sino que van a entrar en un banco de horas. O sea que si yo le trabajo 12 horas, 4 quedan en un banco de horas. Si usted, patrón, me va a decir cuándo las puedo disfrutar, pero ya sin pago. Nomás como tiempo de descanso. Está bueno. O sea, cosas que van a afectar fuerte. Entonces, ojalá se logre que la gente se manifieste, se informe, porque estos golpes tienen que estar dados antes de enero. Viene luego la reforma fiscal y luego la reforma del sistema energético. Eso ya el problema sigue siendo el mío, mi queridísima Mona Lisa. Hay que descorromper a los patrones y a los trabajadores.
Sí. El problema es mutuo. Pero fíjese que lo grave es que cuando... Te voy a contar una. Te voy a contar una también. Vienen, hoy compónme la... ¿Cómo se llama eso? Para la ropa? La lavadora. Compónme la lavadora. Sí, patrón, aquí estamos. ¿Cuántos son? Pues somos 3, los vamos a componer la lavadora, muy bien. Oye, ¿cuánto me sale? Le va a salir a usted en 5,000 pesos. Ah, chi. No, mire, es que hay que cambiarle tal y 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 tal. Examinamos bien el problema porque me pareció una exageración de unos trabajadores que venían a trabajar. ¿Sabes cuánto salió el asunto? No. Pues en menos de 50, 29 pesos. Era el pinche enchufe. No, digo, el problema es patronal, evidentemente, pero tendría que haber una congruencia. El sindicalismo corrupto prospera por la complicidad de dos entidades, Claro. la patronal y la laboral. Pero fíjese que cuando se quiere abrir un sindicato diferente, por ejemplo, el sindicato de técnicos y profesionistas de Pemex, que tardó 17 años en constituirse y por fin le dieron la toma de nota, después de 20,000 trabas, gente murió, ya había muerto y empezó la lucha. Al día siguiente despidieron a todos los dirigentes. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al líder de Tabasco, de la sección 2, y pues esos sindicatos que tendrían un perfil distinto, pues para nada. Son es que la lucha de la corrupción Exacto. genera el caos. Así es. Mientras no se purifique, digamos, se limpie a los componentes de la vida sindical y patronal, pueden hacer lo que quieran, no funcionará nada. Nos vemos, mi querida Mona Lisa. Señor Saldaña, mucho gusto en saludarle. Gracias. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Pues muchas gracias, señor Saldaña. La casa tenía una reja pintada con... Que el nombre les propusieron, oye, déjanos tomar tu sección o tu programa para ponerlo, pero todavía no tenemos dinero, no sabemos cómo pagarles. Y a mí también me hicieron, don Jorge, no quiere entrar. Por favor, debo decir para elogio de ustedes que los concesionarios en México, en la antigüedad, antes la moneda de cambio de la comunicación era el dinero. Después, ahora en nuestros tiempos, es el poder. Ahora hay medios de comunicación, no les interesa ya el dinero, obviamente tienen tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut es una expresión francesa que quiere decir tienen en abundancia lo necesario. Lo que quieran lo tienen. Ahora les interesa el poder.
Y para mis amigos de Baja California que me dieron un poco de ternura en preocuparse cómo iban a pagar, le digo, no hombre, por favor, que se van tan preocupando por eso. Pero esa preocupación que tienen 2 muchachos o 3 o 4 de allá, no la tienen los grandes concesionarios con su gran vientre, su anillo de diamante, como Gastón Billetes, porque ellos dicen, no solo no te pago, sino que no me interesa que me pagues. Es decir, si tú quieres comprar tu tiempo, no te lo doy. O como dicen en la estación, no te lo vendo. No te lo vendo. No te lo vendo porque fíjate que ahorita no estamos grabando. Y o fíjate que ahorita estamos haciendo programas para la juventud, para la madre, para programas para la juventud. Si yo les contara lo que he visto en mi calidad de homo sapiens, si es que así se dice, o como digan, verdaderamente con que tomar mi pasaporte y decir renuncio, y lo puedo manifestar para quien quisiera escucharlo. Estamos de la parte de la dignidad humana. Comenzaría hacia abajo la indignidad, lo no digno, lo no propio del humano. Estamos en la área de no propio del humano. Así es que yo agradezco muchísimo a los de Baja California y no se preocupen, y adelante, tienen ustedes un sentimiento humano que muchos concesionarios no tienen. En todo caso, los del DF. Muy bien, adelante mi querida Mona Lisa. Pues hablando de estos esfuerzos solidarios que con mucho gusto hacemos, con mucho entusiasmo, porque comunicar no es una patología, como a veces usted dice, no sé por qué lo hago con patología. No, yo le admiro y le aprecio mucho. Yo pienso una responsabilidad ciudadana, el tener un espacio donde una gente, una voz que analiza, que no se deja llevar a menos que haya razones. Y pues la verdad es un gusto estar aquí. Yo creo que todos los que estamos involucrados, que vamos a mencionarlos y agradecerles. Bueno, pues estamos en radiolanuevarepública.org, radio y televisión, también en notipoemas.com, en Radio AMLO TV y todas sus versiones, alcalorpolitico.com, también muy formales desde el inicio, Radio Poder Ciudadano igual, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, con Pepe Garduño grabando audio y video para enviarlo, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com, Frida Guerrera, Blogspot.mx, y bueno, Víctor Hernández de Los Cabos, que si le mandan los datos a noprivatización@gmail.com, daremos el reconocimiento correcto para que los puedan sintonizar allá en Los Cabos. No te oímos. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Bueno, y de México para el mundo, pues No, pero no te oímos lo de Los Cabos. Bueno, le pedimos a Víctor Hernández de Los Cabos que por favor nos mande un correo electrónico a noprivatización@gmail.com para que pueda ayudar pues el crédito correcto, ¿verdad? Y decir en qué página o en qué estación sí, lo puede. Se llama Víctor Hernández, sí, adelante. Bueno, y más allá de nuestras fronteras, un saludo también a Red Puente Sur. Gracias a ellos hacen la distribución a Sudamérica. Un saludo a Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa.
Buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está en este hermoso y soleado día? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Muy bien. Bueno, aquí está soleado, no, pero sí está nublado, pero con un poquito de calorcito. Yo creo que es factible que llueva, y allá por los volcanes está más o menos despejado, pero nada más. Muy bien, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz en el día de hoy. Muy bien, bueno, oye, dime por favor, si eres tan amable, ¿quién nos habló de una nueva pues de la radiodifusora, bueno, de internet? Hablamos de Los Cabos, entonces ahí ya les mandé decir que hagan y dispongan de nuestra señal como les sea de utilidad, y que mucho gusto, y que no se preocupen porque tienen preocupación, fíjate que nobles, de decir, fíjense ustedes, amigos de Los Cabos, sí menoscabo de otros cuates, pero sí, como reproche, su angustia era porque a dos comentaristas, no me acuerdo, 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay estamos en el 105.3 FM, Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM en su red de 7 radios, Radio Es-FM en Nueva Helvecia, Colonia. En Ecuador, Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en el 1015 AM, Radio Hualcho. Y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa, en 87.6 Fiesta FM. Les recuerdo que pueden comunicarse directamente con Jorge Saldaña en su Twitter, @SaldanaJorge, y que pues alrededor de las 12 ya están publicados tanto el audio como el video, para aquellos que deseen escucharlo, bajarlo, pasarlo a sus amistades o retransmitirlo en sus páginas o en sus estaciones. Bien. Gracias, querida Mona Lisa. Hoy tengo mucho interés en hacer y en decir lo que voy a decir, porque creo que voy a hacer un bien. A alguien le voy a hacer bien. No es mi finalidad ser una hermana de la caridad para hacerle bien a los políticos que no necesitan y que muchas veces no quieren. Pero creo que si se considera bien, con inteligencia, con propiedad, con una virtud internacional que se llama, ahorita te voy a decir, busca sagesse. Sagesse es una mezcla de sabiduría